En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía dominical para santificar toda nuestra semana, abrimos con confianza nuestro corazón al Señor pidiéndole perdón por todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo. Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que
Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el 22 aniversario de matrimonio de María y Darryl Jones y rezamos por el eterno descanso de la hermana Berta Reyes. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan
en afecto entrañable. Lléname de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan con espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos pensamientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, nos consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se ha notado a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte en cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre de esta sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí les creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hay que practicar la lectura antes de leerla, practicarla bien. Y si hay alguna palabra que no se entiende, porque hay palabras extrañas en la Sagrada Escritura, pregúntenle al sacerdote, a las hermanas, qué significa esto. Googleenlo, a ver qué significa, para poder ejercer bien nuestro ministerio de lectores. Ejercerlo bien. Hay miles, decenas de miles de personas viendo esta misa en televisión. Entonces vamos a hacer bien en serio nuestro trabajo como lectores, como ministros, como hospitalidad, como sacerdote. Seguimos con la lectura de la continuada y el Evangelio de hoy nos presenta
al mismo Padre, dueño de la viña, la misma viña de la semana pasada. Vamos a empatar un poquitico el evangelio de la semana pasada, a ver de qué se trataba. ¿Recuerdan? El hombre, dueño de la viña, que sale a la mañana, mediodía, por la tarde y al caer el sol y contrata trabajadores a su viña, a diferentes horarios, y a todos les paga, ¿qué cosa? Lo mismo. Hoy es el mismo dueño de la viña, el Padre Dios, la misma viña, el mundo y el reino de Dios, pero no son contratados trabajadores, sino que son sus dos hijos. La misma sangre, la misma carne, la misma familia, el mismo hogar, la misma educación, pero diferente respuesta. Pero vamos entonces a ir un poquitico a Ezequiel. A veces nosotros pensamos erróneamente que los profetas son videntes, que adivinan el futuro, lo que va a pasar mañana, pasado. Y no son videntes, son visionarios. Tratan de descubrir, según ahora se usa mucho una palabra que es matemática que tiene que ver con esto, según los algoritmos. Es decir, que son un conjunto de operaciones sistemáticas ordenadas, matemáticamente hablando, que se van repitiendo una y otra vez. Entonces, esos son los algoritmos. Por ejemplo, cuando usted está mucho en Facebook y empieza a darle like a algo, enseguida le van a salir una serie de propuestas que se van a ofrecer como oportunidades para que usted siga pinchando. ¿Me explico? También nuestro corazón tiene algoritmos, tendencias. Los profetas son los que tratan de descubrir, de discernir cuáles son esos actos repetitivos por los que el pueblo va caminando y él mismo hacia Dios o alejándose de él. De manera que el profeta Jeremías dice en Jeremías 6:16, apártense del mal y obren el bien si quieren vivir. Pero enseguida continúa el profeta diciendo, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Se apartaron de Dios. Y enseguida uno lee Jeremías 6:16 y sigue esa invasión de langostas que afectaron la salud del pueblo. Aquí el profeta Ezequiel está tomando de lo que la gente dice, toma como botón de muestra lo que la gente cuenta y dice de Dios, que es lo mismo que se repite hoy como algoritmo en la historia. Que dice el Señor, ustedes dicen no es justo el proceder del Señor, pero el Señor replica, ¿con que es injusto mi proceder o no será más bien injusto el proceder de ustedes? Eso nos pasa a nosotros cuando vemos la respuesta de tantos, sobre todo ateos que no creen en Dios, pero entonces le echan a Dios la culpa de lo que está pasando. Pero si tú no crees en Dios, ¿a qué Dios le estás echando la culpa? Por favor, vamos a ser coherentes. No tengo Dios, no creo en Dios. Entonces no digas que Dios es injusto porque hay accidentes, porque hay fuegos en California. No. El Señor nos preguntará enseguida, para evitar esa injusticia, ese cúmulo de injusticias del que tú me echas la culpa a mí, yo te he creado a ti. Para que tú en tu tontera, con tal de desvelar el sexo del niño que está por nacer, no lances fuegos artificiales y quemes entonces el bosque que está detrás. Con nuestra irresponsabilidad. El profeta Ezequiel, que no es un vidente, sino un visionario de la conducta del corazón de este pueblo que dice en la misma Sagrada Escritura, pueblo de dura cerviz, nosotros diríamos hoy cabeza y duros. El profeta lanza esto porque está hablándoles al pueblo de Dios con relación a la justicia. Y el profeta Ezequiel es responsable el promotor más bien, de el conocimiento de lo que se llamaría la justicia personal, la responsabilidad personal frente a mis actos. De manera que cuando vamos ahora al Evangelio, ¿a quién le dedica el Señor esta parábola? Vayamos al inicio del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo
a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. La palabra ancianos del pueblo se traduce en los escribas y también los fariseos, que son los que están enfocados en hacer presente la justicia de Dios, la moral, a través de signos, señales externas, sin ir hacia adentro, sin que se sepa en realidad qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, en qué creen. Por eso el Señor, al hablarles a ellos, les está diciendo de manera frontal a qué se están exponiendo ellos si siguen por ese camino. Dice el profeta Ezequiel: si el malvado que cometió la maldad, el pecado, la abominación, lo que fuere, recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá. Pero si el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Es decir, no es lo que yo digo en lo que creo, sino lo que yo hago, mi acción, mi actitud, la que me llevará por el camino de la justicia y de la rectitud. Por eso el Señor los enfrenta. Hoy, 27 de septiembre, es la fiesta de San Vicente de Paúl, fundador de la Congregación de la Misión, de las Hijas de la Caridad, de los hay una rama seglar que se llama los vicencianos, porque son de San Vicente de Paúl. San Vicente, que dedicó toda su vida a tratar de hacer algo bueno por los pobres, por los desfavorecidos, decía que la perfección no está en hacer un cúmulo de cosas, sino en el hecho de hacerlas bien hechas. Es decir, no en actuar, en decir, en llenarme la boca con buenas palabras, porque no nos conducen a nada, sino en hacerlas bien hechas. Que no sean muchas quizás, pero que las que hagas estén bien hechas. Y es a eso a lo que el Señor nos invita cuando el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses nos habla con este himno cristológico, que es para también hacer una reflexión profunda en nuestra propia vida. Nos está invitando el apóstol a que nuestra vida vibre con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice: Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario, tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos, actuando como un hombre cualquiera. Y de esa manera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Una de las palabras en la que podemos confundirnos es anonadarse, porque es una palabra en español que yo no uso nunca, ustedes tampoco. Anonadarse, ¿qué significa? Me anonadé, me hice nada. Jesucristo se anonadó a sí mismo, es decir, se hizo nada, se multiplicó por cero, diríamos nosotros burlescamente hoy, para ser y pasar por uno de tantos, actuando como un hombre cualquiera, pero asumiendo también lo que por ser hombre tiene en su interioridad, que es el deseo profundo de hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo reprochable en este evangelio? Del hombre que tiene los dos hijos y le dice a uno: ve a trabajar hoy en la viña, y le dice: ya voy, Señor, pero no fue. Y el otro le dijo: no voy, pero al final recapacitó, se arrepintió y fue. ¿De qué se trata? Dice el Señor Jesús en su propia palabra: porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido. ¿Por qué? Porque no se trata en decir, en hablar, en fanfarronear, sino en hacer la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que hizo este hijo segundo? Que primero dijo no, pero después sí fue. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Recapacitó, entró en sí mismo, se arrepintió y fue. Pero fue a hacer lo que el Padre le dijo. No se trata tampoco de ir de mala gana, sino de hacer cuando el Padre le dijo que fuera, hacer su voluntad.
Es de lo que se trata, en cumplir la voluntad del Padre. Ese es el deseo profundo de Jesucristo. Es casi, pudiéramos decir, su obsesión en el anuncio del reino. Cumplir siempre con la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿En qué posición estamos nosotros frente a este Padre nuestro de hoy? ¿En qué posición estamos nosotros frente a esta viña? Si el Señor te está invitando hoy a ti a ir a trabajar a su viña, ¿en qué grupo te pones? ¿Eres del grupo de los que dice sí, pero después no? ¿O eres del grupo de los que dice no quizá, pero después va? ¿O eres del grupo de un tercer grupo de los que dice, ok, hagámoslo? Porque a Dios primero se le dice que sí y después averigua de lo que se trata. Este mundo está fracasando porque estamos al tope de tantos porqués. No se trata de preguntarle a Dios por qué esto, por qué lo otro. Este hijo diría, ¿por qué a mí? ¿Por qué me manda a mí? Como dicen todos los niños. ¿Por qué no manda a mi hermanito? ¿Por qué no manda a mi hermana que es mayor? ¿Por qué a mí? Esos porqués ahogan, asfixian nuestra propia existencia. Se trata de preguntarle, quizás si hay que preguntarle algo a Dios, preguntarle el para qué. ¿Para qué servirá esta pandemia? ¿Para qué servirá esta corrección que me hizo este hermano mío, esta amiga mía? ¿Para qué servirá esta enfermedad? ¿Cómo saldré de ella? ¿Para qué servirán estos trabajos que estamos pasando para alcanzar un título o para lograr un diplomado o para lograr un estatus? ¿Para qué? Porque en todo siempre Dios va a manifestar su huella, su obra. Dios tiene un plan perfecto para cada uno. En la medida en que estamos en comunión con Él, podremos ir entendiendo más o menos y día a día, no en bloque, como si fuéramos espiritistas, brujos, santeros, que no sabemos todo y no se sabe nada. Lo que están es repitiendo esos algoritmos. Entonces el Señor nos invita a nosotros, que también conocen nuestros algoritmos, cuáles son nuestras tendencias, a qué somos proclives, a qué somos propensos, nuestro corazón, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. El Señor no juzga a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los maestros de la ley por ser eso, sino porque están cerrados, tienen la mente cerrada a la voluntad de Dios Padre. No están abiertos al proyecto del reino de Dios, sino que están dando vueltas sobre, como los perros que a veces se vuelven como locos y empiezan a darle vuelta a su propia cola tratando de mordérsela, jugando ellos mismos. A veces el ser humano en su manera de actuar, actuamos así como esos perros que empiezan a darle vuelta a su propio, en un propio círculo, tratando de morderse el rabo y se enfurecen con ellos mismos. El Señor tiene no una respuesta para todo, sino una señal para cada uno de nosotros, y en esa medida podremos ir desvelando cuál es su voluntad para mí y para ti. Que así sea. Hacemos ahora profesión de nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y ahora le presentamos a Dios nuestro Padre todas nuestras intenciones y súplicas. Pidamos por la Iglesia para que, fiel al mandato del Señor, continúe desvelando los misterios de Dios al mundo. Roguemos al Señor. Por las intenciones del Santo Padre Francisco para la Iglesia y el mundo, roguemos al Señor. Por todos los que tienen el corazón cerrado a la voluntad de Dios y solo se buscan a sí mismos, roguemos al Señor.
por todos los que buscamos en el Señor la respuesta a nuestras dudas, para que encontrando a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, salgamos saciados con el pan de la vida, que es el mismo. Roguemos al Señor. Rezamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis de Brooklyn, para que cada día sean más los jóvenes que le digan sí al Señor, pongan la mano en el arado sin mirar hacia atrás. Roguemos al Señor. Rezamos por la bendición del 22 aniversario de María y Darryl Jones. Roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de Berta Reyes, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón, te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana, nueva vida en mí tendrás. Por tu nombre me has llamado, tú me invitas, Jesús, a seguirte los pasos por tus senderos de paz y luz. Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana, nueva vida en mí tendrás. Es agua viva, mi sed conoces bien. Señor dador de vida, renueva mi corazón también. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria.
verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Vicente y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus, you may have all this world, give me Jesus. Dark midnight was my cry. Dark midnight was my cry. Dark midnight was my cry. Give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus, you may have all this
racimo y trigal, hoy hemos presentado maná celestial. Hoy el Señor nos da como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de fraternidad. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vayan despidiéndose del mes de septiembre, que ya se va, empieza octubre, y vamos a ir a ver si nos alejamos también de la pandemia, ojalá que Dios quiera. Esta semana tendremos en lo que queda de septiembre fiestas importantes. Mañana 28 San Wenceslao, el 29 los santos Miguel, Gabriel y Rafael, los arcángeles, y el 30 San Jerónimo, doctor de la iglesia. El 1 de octubre Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. El día 2 el Santo Ángel Custodio. Y el domingo próximo, el día 4, San Francisco de Asís, ese gran santo tan universal y tan lindo que tantos queremos mucho. Pues nos invocamos a todos ellos para que tengamos un final de septiembre bueno
y que el mes de octubre, mes del Santo Rosario, también estemos más cerca de María, nuestra Madre, rezando juntos el Santo Rosario en familia e individualmente. Que nos ayude el Señor y su Santísima Madre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y permanezca siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz domingo.